tu voz, un instrumento que usas todos los días. Hoy tengo como invitado a Marcelo Salazar. Él es experto en ayudar a las personas a descubrir el potencial de su voz. Acabo de tomar un curso con él, se llama Tu voz es única. Me encantó y hoy viene a platicarnos sobre este curso, sobre lo que él piensa de la voz, de los hábitos de la voz, etcétera. Te invito a que te suscribas al canal, a que sigas a Marcelo en sus redes sociales, a que nos sigas a nosotros y a que veas la entrevista. Aprende de tu voz, aprende a escucharla, aprende a expresarla. Marcelo, qué gusto tenerte aquí en este canal. La verdad, ha sido un reencuentro después de años de coincidir en Guadalajara, en la universidad, recoincidir tú en Guadalajara, yo ahora en Suiza, reconectar por la voz, que es el tema que hoy vamos a hablar. Y me gustaría comenzar con una pregunta para ti, que tú me la hiciste a mí en el taller de Tu voz es única, que cuando tomas el taller, esa pregunta cambia, pero hoy me encantaría que tú, o sea, me encantaría preguntarte qué te gustaría compartir hoy de ti para presentarte con el público que nos está viendo en este canal. En este momento de mi vida, Ere, soy una persona que precisamente, y lo estábamos hablando antes de grabar, estoy en un momento en el que quiero redefinir muchas cosas de mí y esta pregunta me ayuda porque parte fundamental de mi aventura en este planeta ha sido darme cuenta que no necesito ninguna bandera, aunque cada una de las banderas, entre comillas, que he tenido durante mi vida me ha enseñado algo. Entonces, en este momento soy alguien que no niega ningún tipo de pasado, ningún tipo de error, ningún tipo de aprendizaje doloroso que he tenido en mi vida, pero muchos de ellos me han traído a este momento, que casi todos ellos me han traído a este momento, en donde me doy cuenta que ninguna bandera, ningún ismo tiene realmente la respuesta. Y que en este momento mi gusto por vivir tiene que ver con el equilibrio, buscar precisamente ese equilibrio y no desde un punto de vista idílico, perfeccionista, sino permitirme que hay momentos para que exista el equilibrio donde el péndulo va a estar en la izquierda o el péndulo va a estar en la derecha. El punto es que no se quede ni en la izquierda ni en la derecha, que vuelva a pasar por el medio y que esa tendencia sea la que me permite seguir avanzando. Entonces, para mí el aprendizaje de Marcelo Salazar en este momento es: no hay respuestas en ningún tipo de teoría, ideología o fundamentalismo si no las pasamos por nuestro filtro, si no las paso yo por mi filtro, por mi experiencia, y tomar de eso lo que realmente en mi camino me pueda ayudar a tomar decisiones que me permitan evitar el sufrimiento un poquito más de lo que lo podía hacer hace quizá unos meses o unos años. Wow, Marcelo, ¿cómo habla eso? Y también lo hablábamos de grandes fortalezas tuyas, ¿no? De la perspectiva, los lentes con los que ves la vida, Sí. ¿no? Y del pensamiento crítico. Y al final, a veces yo me pregunto, ¿para qué nos sirven las banderas, no? Y bueno, me encanta escuchar lo que acabas de decir. Y te quiero preguntar, bueno, vengo saliendo yo de un taller que me encantó y que creo que en ese taller imprimes bastante de lo que acabas de decir, Uh-huh. de cómo nos vemos, de para qué usar banderas o qué bandera estás usando. Sí. El taller de Tu voz es única. Me gustaría que nos platicaras cómo nace ese taller. Sí. Bueno, primero, gracias, Bere, por haber estado en el taller. Aprecio mucho que te hayas dado la oportunidad. A veces no sé qué sucede, pero no es tan fácil tener la humildad, porque a mí me ha ocurrido como de, a ver, pero es que él es mi amigo, ¿de qué voy a aprender de él? No en un mal sentido, ¿eh? No me malinterpreten, pero es como, pues es que es mi amigo. Si no fuera mi amigo, quizás sí lo vería como alguien que me va a enseñar. Pero a veces nos cuesta, a mí me ha costado a veces separar y decir, no, no, es que es mi amigo. Que no sea en una reunión informal, ¿no? Porque por supuesto que si yo te veo en una comida y charlamos, aprendería mucho, pero el decir, ok, eres la conferencista o eres la maestra y yo soy el alumno, de pronto el ego de, oye, pero yo estudié con ella, ¿cómo?
Y te agradezco y te aprecio muchísimo porque me parece que es uno de los atributos que conforme vamos avanzando en la vida nos sirven más, que es esa humildad de decir, de todos voy a aprender o de todos puedo aprender, guardando silencio y escuchando. Y te aprecio muchísimo que hayas tomado la decisión de estar en el taller. Y fíjate que nada más matizando algo de lo que decías hace rato en cuanto a las banderas, tampoco creo que las banderas en sí mismo sean malas. Yo creo que es como, por ejemplo, hablar del espíritu emprendedor, ¿no? Que de pronto ahora está tan de moda, Ujú, incluso denostando a quienes trabajan en empresas o satanizando al hecho de trabajar para alguien y poniendo al emprendedor como el verdadero, ujú, el bueno de la película, ¿no? Cuando en realidad es que hay cosas que no vas a saber si no has trabajado para alguien. Entonces es difícil, ninguna de las dos es mejor. En el camino de cada quien te vas a encontrar con momentos en donde puedas tú decir, lo que he aprendido de una estructura organizacional tal me va a servir ahora en mi propio proyecto. Y con las banderas pasa lo mismo. Es decir, yo fui muy clavado con X o con y de ahí aprendí muchas cosas que me están sirviendo en ujú, este momento. De entrada, por ejemplo, a ser más tolerante. El ser intolerante, si lo sabes ver con una perspectiva, te permite ser tolerante después. Ayer, sí, no te me voy más lejos, venía en un Uber y me estaba contando el chofer que lleva 14 años limpio, no drogas, no alcohol. Y decía, es que yo cuando fui a las primeras fiestas a donde yo iba a alcoholizarme, dije, así hablaba, de eso platicaba, así me veía, wow, ¿no? Es ujú, una sorpresa que dices, y ahí estuve. Entonces, si tú lo sabes bien, en lugar de decir, esos borrachos, que no sé qué, que no sé cuánto, dices, ujú. hay una Decepcionante. empatía, ¿no? Y decir, yo me Claro. vi ahí, yo fui así de intolerante, yo tenía esa bandera súper clavada y ahora no, pero tampoco me hace necesariamente mejor. O sea, lo tengo que ver con muchísimo respeto ese proceso, ¿no? Y de ahí viene el tema de la voz, Ere, porque yo creo que la voz, mucho tiempo lo vi como mi trabajo. Mi trabajo, Ujú, yo fui muy joven locutor, ¿no? En una estación de radio, el sueño de muchísimas personas en mi ciudad y creo que en el mundo, en la época en la que la radio era la radio, ¿no? Sobre todo la radio orientada a los jóvenes, ¿no? Entonces, güey, trabajar en claro. la radio y se me da la oportunidad de trabajar en la mejor estación de Guadalajara, en el mejor momento de esa estación en Guadalajara. Entonces, para mí fue, pues, algo que me cambió la vida y me puso en una posición que yo no sé cómo le hice para manejar, porque tenía 19 años, y fue Wow. de, abre tu micrófono, tienes un programa que te va a escuchar una ciudad o más allá de la ciudad, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces fue una responsabilidad muy fuerte que al principio me generó momentos de nerviosismo extremo, momentos de ansiedad, no lo compartía tanto, no lo compartía con mis padres, no lo compartía con mis amigos, fue mucho, yo te diría, un sufrimiento interno muy fuerte. No tenía con quién, porque además en el entorno de la estación, pues todos eran mucho más experimentados, mucho más grandes, algunos no tan grandes, pero por lo menos 5 años más grandes, ¿no? Y créeme que lo último que quiere un novato es decirle al grande, oye, estoy nervioso, Sí. oye, no, no me siento bien, oye, ¿cómo le hago? Se portaron muchos de ellos, casi todos, muy bien conmigo y con mi compañero con quien entré yo a trabajar en ese momento, pero ahí empieza como este punto de, la voz es un poder. Si la sé manejar, puedo hacer reír, puedo hacer reflexionar, puedo hacer llorar, llorar de emoción y llorar porque las lastimé o los lastimé. Mm, O sea, es como empecé a tener conciencia en un megáfono como es la radio de todo lo que puedes hacer con la voz. Y me di cuenta del poder de la imaginación, que eso sí tenía la radio y que creo que mucha gente dice, es que ¿cómo puedo hablar mejor? Es que no entendemos que necesitamos estimular la imaginación de nuestra ujú, propia imaginación y la imaginación de los demás. Entonces, en este recorrido, me fui dando cuenta que la voz era primero un poder que yo usaba de alguna manera en mis programas de radio y luego me empezaron a pagar por hablar. ¿Cómo que pagar por hablar? Bueno, pues sí, mira, lee este texto de este producto, de este servicio y te vamos a pagar. Yo dije, ujú. wow, ese es un trabajo de ensueño también. O sea, me están pagando Sí, por hablar. claro. Viví muchos años, literalmente, de hablar. Y yo pensaba que era como el que nació guapo o guapa, ¿no? El modelo, ¿no? Brad Pitt nació Brad Pitt. O sea, no, él no tuvo que hacer, bueno, digo, obviamente se ha cuidado y tal, pero me refiero que, pues, es así, sus características físicas coinciden con una época histórica donde eso se considera bello y donde eso se considera atractivo, por lo tanto, él es el atractivo, por lo tanto, bueno, ya sabemos la historia, es una persona muy conocida, cotizada, etcétera. Yo pensaba que la voz era Mm, igual. Mira, nací mm, con una voz muy bonita, qué privilegio, qué bueno, bla, bla, bla.
pero los demás no. Entonces, bueno, pues los demás no, qué mala onda, yo sí. Y mucha gente sigue creyendo eso, Ere. Mucha gente sigue Sí, creyendo que naces o tienes la buena fortuna de nacer con una voz bonita o tienes la mala fortuna de nacer con una voz fea. Y la primera creencia que yo vi a raíz de estudiar con un maestro llamado Serge Wilfard fue, eso no es cierto. Todos nacemos con el mismo potencial de tener una voz maravillosa, sin embargo la vamos bloqueando, coartando y le impedimos precisamente tener ese brillo, tener ese fulgor, ¿no? Entonces, todo esto te lo cuento porque yo tenía primero la visión de que mi voz era eso, ¿no? Mi instrumento de trabajo, tuve el privilegio de nacer con una voz bonita, vivo de ello, qué maravilla, qué agradecido, siempre fui muy agradecido y sigo siendo muy agradecido con el trabajo de la locución comercial o de la locución en general, pero de pronto yo empecé a sentir que como contexto también soy músico, también soy cantante y entonces exploraba la voz también desde el canto, entonces buscaba clases de canto, componiendo mis propias canciones, entonces la voz era como, la sentía separada, ¿no? O canto o ok. soy locutor, pero ¿cómo, dónde las uno, ¿no? ¿Qué soy más, qué soy menos? Y al paso del tiempo me fui dando cuenta que ese es uno de los trabajos más profundos de cada quien, ¿no? Llegar a descubrir precisamente cuál es tu voz en este planeta. Y entonces llega pandemia. Un poco antes de pandemia yo ya daba algunos talleres de comunicación organizacional, me orientaba a hablar con ciertas empresas de recursos humanos, más orientado hacia el diálogo, ¿no? Decir, oye, ¿cómo podemos hacer para resolver ciertos conflictos? En fin, pero no me lo haya llevado a un tema tan profundo hasta que empieza pandemia, que yo mismo me Ok, sentí en un proceso interno, bueno, que creo que todo el mundo, literal, 6,000 millones de seguro. personas por primera vez en la historia, dijimos, ¿qué está pasando? ¿No? Y Hacia cuáles son tus, adentro, ¿no? hacia adentro, claro, cuáles son tus planes, cuáles son, no, pues ya no tengo planes, porque ya no tengo la manera de realizarlos. Entonces, obviamente esa revolución vino a pensar, ok, de manera muy fortuita, de repente me platicaban o me preguntaban amigas, amigos, oye, fíjate que llevo 6, 7 horas en Zoom, en reuniones y termino con la garganta, todo así, ¿no? Recomiéndame algo, ¿qué puedo hacer y tal? Y empecé así, pues mira, te recomiendo esto, pon atención en esto, bla, bla, bla. Entonces, a partir de ahí di un par de webinars a inicios de pandemia sobre el tema de la voz. Y para mi sorpresa, mucha gente se conectó y dije, wow, mucha gente se conectó y mucha gente permanecía durante todo el webinar, porque ya era la época de los webinars, ¿no? De que webinar por aquí, Sí, webinar por acá, todo el mundo quería dar webinars. Y yo lo di con una plataforma en donde era un software, no era Zoom, era una plataforma donde te permitían tener monitoreo permanentemente durante toda tu sesión y te daban ok. estadísticas de si fueron más hombres, más mujeres. Y al paso termina el webinar y me dice la persona que lo organizaba, me dice, oye, de los que he dado, que ya van más de, creo que en ese momento, más de 150 webinars o 250 webinars, el tuyo es el que más retención ha tenido. O sea, la gente no Wow. cerró tu ventana, no se cambió de no sé qué, se quedó el 70% del tiempo contigo. Y dije, bueno, pues eso es una buena señal, ¿no? Es una buena señal de lo que puedo hacer y es una buena señal de que el tema interesa. Entonces, a partir de ahí, que estoy hablando de mediados de 2020, me planteé la posibilidad de impartir esto, gracias a un gran amigo que se llama Pepe Torre, que ha sido uno de mis mentores y persona que yo quiero mucho y le agradezco el impulso que tuvo en ese momento yo creo que le hablaba y le decía, oye Pepe, estoy pensando que el taller podría ser, oye Pepe, estoy pensando, ya no piennes, hazlo, me dice, ya hazlo, ya, o sea, ponte a hacerlo ya. Y claro, en el Tomando primer grupo acción. estuvo mi hermana, mi prima, mi papá, literal, ¿eh? Mi hermana, mi Sí. prima, mi papá, mi no sé qué, y un vecino, y así empezó. Entonces, a partir de ahí me di cuenta primero yo estaba aprendiendo un montón de cosas, ordenando mis 15, 20 años de experiencia y decir, Sí, wow, es que padre, no nos damos cuenta, de todo lo que sabemos hasta que lo enseñamos. claro. Sí, bien dicen, ¿no? Que el enseñar es de las mejores maneras de aprender. Claro, De- de reforzar lo aprendido y de aprender más. eh, exacto, ¿no? Porque al final todo lo que te llega a tus alumnos también es pura nutrición, yo le Sí, diría, sí, ¿no? sí, sí. Como, Sí, totalmente, y, totalmente. y una cosa que a mí me llamó mucho la atención y tú mencionaste, éramos mayoría mujeres Sí, y mencionaste en tu taller que alrededor del 80% de las personas que llegan a él son mujeres. ¿Por qué crees que es eso? ya van casi 3 años del taller
y esa estadística no cambia. Yo te diría que incluso aumenta, o sea, sí aumenta la cantidad de mujeres. Wow. Estamos hablando que de 12 lugares que tengo por taller, porque es un taller muy, tú lo viviste muy, de hecho a ti te tocaron menos Sí. todavía porque a veces el grupo de la mañana que está orientado precisamente al mercado latino en Europa o en Asia, es muy interesante porque de 12 hay 8, 9 o hasta 10 mujeres. Mi Wow. conclusión, una de las conclusiones que tengo es que definitivamente las mujeres están más, no sé si decir habituadas, no sé si decir acostumbradas, o hay una propensión natural a estar más en contacto con sus emociones. Yo sí creo que el Ujú. tema hormonal de las mujeres, no es que los hombres no tengamos hormonas, de hecho estoy leyendo un libro maravilloso de la periodista Lidia Cacho, que el título Ujú. puede confundir un poco porque es como de amor y sexo y parece que es hablar de sexo y tal. No, no, no. Te voy a pasar el título después porque no me acuerdo con precisión, pero es un libro que habla precisamente de los cambios hormonales en hombres y mujeres a partir de los 40. Y está Sí, increíble, increíble, porque además es eso. No, las mujeres y sus ciclos hormonales, maestro, es que tú tienes ciclos hormonales que ni conoces. Nosotros como hombres tenemos un desconocimiento brutal, absoluto brutal, de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias hormonas. Entonces, si no nos damos a la tarea de verdad de echarnos un clavado a la parte primero física, mucho menos a la parte emocional. Entonces, cuando la gente, hay muchos interesados, ¿no? Hombres que dicen, yo quiero hablar mejor, o yo quiero tu taller para no sé qué, y cuando les digo que el enfoque tiene que ver con ver hacia adentro, pregunto si han tenido o llevan algún proceso psicoterapéutico, solitos se empiezan a autodescartar. Porque se dan cuenta y me doy cuenta, pues que esto no es un trabajo, y tú lo viviste, no es un trabajo de, a ver, Ere, repite conmigo, no sé qué y no sé cuánto, y entonces yo te voy a decir, dilo más fuerte, dilo más bajito, porque eso se llama depender de un coach. ¿Me explicó? No Sí, te ayudaría en sí. nada. Yo te diría, sí, vas a estar 6 sesiones con Marcelo, mientras estás con Marcelo muy bien, pero luego ya, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que la mujer tiene por este ciclo precisamente de cada mes estar viviendo y estar viviendo, y el hombre no lo sabe, y, ay, estás, te pusiste otra vez no sé qué, te pusiste otra vez. Claro, porque no tenemos idea, no estamos en contacto con nuestras propias hormonas, con nuestros propios momentos, y pensamos que eso es de las mujeres cuando no es así. Entonces, primero tener mayor contacto con sus emociones las hace preguntarse más cosas. Entonces, cuando ven el taller, que viene ahí ligado al segundo factor por el que creo que hay más mujeres, porque ya están dándose cuenta que necesitan hablar, que su voz necesita ser escuchada. Y yo se los digo, qué bueno que hay más mujeres en los talleres, porque si hay un momento histórico, digo, desde siempre, ¿verdad? Pero si hay un momento histórico en donde necesitamos urgentemente que la voz de las mujeres sea escuchada, es hoy, es de aquí en adelante. Si alguien va a sacar al mundo de los problemas que tiene, es la visión femenina, y yo estoy convencidísimo de eso, no nada más por un sexismo de mujeres y hombres, sino hablo de la visión creativa, muchas veces conciliadora, transformadora, que tiene una mujer que no tiene el hombre. Ahora, somos complemento, por supuesto. Por eso digo, la voz de la mujer necesita hacerse escuchar más para que entonces aprendamos a dialogar desde el mismo lugar y no desde la Ujú. superioridad e inferioridad. Entonces, por eso me da mucho gusto que salgan las mujeres del taller con estas ganas de usar su voz, con esta conciencia de que las primeras que necesitan darle confianza a su voz son ellas o ustedes, que yo no lo voy a hacer, yo les puedo ayudar, les doy ciertas herramientas, podemos juntos desbloquear algunos caminos, pero la única persona que se puede dar confianza plena en la voz son ustedes. Y cuando se dan cuenta de eso, para mí es como unlock the power, ¿sabes? Ya, lo Sí. hiciste y ya no puede haber vuelta atrás, no debería de haber vuelta atrás. Qué importante lo que dices. Yo tengo 42 años ahora y el tema de esta edad y de los ciclos y eso es un tema muy presente. Sí, Y platicaba con uno de mis doctores y yo le decía, es como que si en esta edad, por una parte, las hormonas te desprotegen, ¿no? ok, ok, Porque las hormonas, cuando tú dejas de generar las hormonas como las generabas, pueden pasar un montón de cosas. ajá, Y esta persona me decía, cuando tú pierdes una parte de tu esencia cada mes sí, y de sí. repente esa esencia ya no la dejas de perder. Mm, Y muchas mm, mujeres, si tú eres capaz de ver hacia adentro, tienes más esencia, ¿sabes? wow, Entonces, ¿en qué vas a usar esa esencia?
Y si la relacionas con la, ¿cómo puedes usar tu voz ahora que tienes más? Sí, Para wow. mí eso y la conexión es impresionante, ¿no? O sea, cambia muchísimo la perspectiva de la edad de una mujer y y de lo que es capaz a cualquier edad, porque yo pienso que, bueno, la edad es otro tema, Ujú. pero es completamente simbólica. Y el descubrir y redescubrir tu voz es, yo creo que una de las mejores herramientas que cualquier persona puede tener a cualquier edad. Claro, porque hablábamos en el taller, te acordarás que les preguntaba o reflexionábamos juntos al respecto de cuál es la diferencia entre envejecer y avejentarse, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Y es muy en la voz totalmente, porque luego yo comentaba en el taller y le digo a tu público que cuando tengo la oportunidad de trabajar o de visitar, no sé, adultos mayores, lo primero que hago es, quiero que se den cuenta que lo que ellos creen que ya no tienen voz, o ellos creen que han perdido, ya no pueden hablar, porque hablan, no. Entonces, lo primero que yo quiero que se den cuenta es que muchísimas veces no es cierto. No es que su voz envejeció, sino que permitieron que su voz se avejentara. Entonces te compras una idea de avejentarse cuando en realidad la voz naturalmente podría estar de verdad, y porque hay casos, muchísimos casos, de voces que a los 90 años están conectadas con lo que bien dices, con su esencia, está sacándole más jugo a esa esencia y tu voz no tiene por qué no sonar, no tiene por qué no lucir. Al contrario, yo me atrevo a decir que incluso podría sonar cada vez mejor. A ver, toda tu vida, toda tu experiencia, todo tu bagaje en esta tierra, el mejor momento de tu voz podrían ser tus 90 años, Wow. podrían ser tus 85 años. ¿Y por qué no? Es decir, tú ves a un, no sé, un Quincy Jones, uno de los productores más grandes e importantes de la música, ves su documental y está hablando, pues sí, claro, más grande. Acabo de ir a ver a Paul McCartney en el concierto, tiene 81 años y hace un show de casi 3 horas cantando Impresionante. perfectamente bien. O sea, mejor ejemplo imposible. No, pues es que claro, es que él tiene el dinero, es que no va por el dinero. Puedes tener el mismo dinero y estar deprimido y con una voz Ya. apagada, porque tú ya no consideras que el mundo te va a escuchar. Cuando tú consideras que el mundo, o tú mismo, primero tú consideras que tú mismo o tú misma necesitan ser escuchados por ti mismo primero, la voz nunca se va a callar, no va a tener ese bloqueo que somos los primeros en ponerle a la voz, Ere. Wow. Y a mí me gustaría hacerte otra pregunta Claro. respecto a expectativas, justo Ujú. lo que dices, porque hay personas, una persona que se inscribe a tu taller Sí, llega y dice, ay, pues voy a salir hablando, no sé qué, o sea, no sé, no sé cuáles expectativas llevan y con sí, cuáles, eh, em, cómo cambian esas expectativas claro. al salir de tu taller. Sí. Voy a citar una frase me parece que es de Warren Buffett, que dice, el camino corto es el camino largo, porque Sí. es el único camino. No hay atajos. Primero, no hay atajos, ni en la voz, ni en la vida, ni en ninguna actividad. O sea, yo ya lo aprendí, ya estoy como que 100%, 1000% seguro, no existen los atajos. Ahora, sí he visto casos dentro del taller que en 6 sesiones la gente termina hablando. En el momento en el que está en el taller, sí se escucha un cambio en su voz, pero quiero ser muy enfático y muy preciso en esto que me estás preguntando. No es que yo los cambié o no es que hubo una pócima mágica. El método funciona, y ahí cito también a Simon Sinek que dice, lo que yo te doy funciona, no te puedo decir cuándo. O sea, yo te puedo decir como preparador físico que mi rutina de ejercicios combinada con mi dieta, con mi recomendación de sueño, en tu caso, yo te garantizo que esto funciona. Ahora, ¿de qué depende? De ti, de que lo hagas Claro. constantemente. Si es constante, yo te puedo decir que en un mes vas a notar resultados. Yo he visto gente que muy rápido ha tenido resultados. Ahora, cambia también el enfoque. ¿Para qué quiero ese resultado? ¿Quiero un resultado? ¿Estoy persiguiendo un resultado estético? ¿O estoy persiguiendo, que ni siquiera es persiguiendo, sino estoy trabajando en armonizar la relación con mi voz para que cada día ya sea un avance? Independientemente de si ya llegué o no ha llegado a mi resultado de la expectativa que tengo. Entonces, en el taller hay herramientas muy puntuales que yo les digo,
Lo que importa es que en el taller te hagan clic esas Ujú. herramientas. Cuando te hacen clic las herramientas, hay una luz al final del túnel, entonces caminas hacia la luz. Pero primero tienes que estar convencida o convencido de que esa luz es la luz que te va a ayudar a que tu voz empiece a sonar diferente. Y te digo, yo he visto casos dentro del mismo taller de gente que digo, wow, o sea, ya se están presentando al final del taller y ya hay una soltura y todo, porque te das Claro. cuenta que lo que empieza es a liberar la confianza. Cuando la confianza se libera, pues no es que yo te tenga que decir cómo hablar, tú ya sabes cómo hablar, nada más que como no confías en tu voz no va a sonar confiada. Es un poco, la cosa de explicarlo a veces es un poco como, pues nada más es la confianza. Pues sí, pero la misma confianza que hace que un No, jugador de fútbol no meta un penal cuando es sí, profesional y sabe sí. patear un penal y lo sabe meter, nada más que la confianza es lo que divide el que la nota del que no la nota. Y yo lo viví en tu taller, o sea, lo vi con otros compañeros y compañeras que dije, wow, y todos lo notamos, no solo yo que decía, suenas diferente. Sí. Entonces es un poco sí difícil de explicar, pero el verlo para mí sí fue muy como me abrió mucho los ojos de el poder, lo que mencionas de la confianza. Ujú. Y yo creo que en estos talleres, del tiempo que llevas, has de haber tenido muchos aprendizajes. Sí, Tú sí, siendo el maestro, sí, sí, sí. me imagino que has de tener alguno. ¿Cuál compartirías? Así como el que dices, híjole, esto, si yo pudiera compartir un aprendizaje, sería este. Fíjate que más que un aprendizaje concreto, que te lo Ujú, puedo compartir, te lo compartiré, yo hablaría de que lo que más me ha llamado la atención, aunque podría parecer lógico y podría parecer, sí, lógico, lo podríamos esperar, es lo que nos parecemos los seres humanos. ujú, Es increíble lo que nos parecemos, es increíble que los que llegan, todos quienes llegan a buscar mejorar su voz, empiezas a ver que precisamente por eso te decía, ¿no? Cuando me buscan por redes sociales y me buscan personas no famosas, famosas, medio famosas, y me dicen, es que yo quiero trabajar uno a uno contigo, yo no quiero el taller. Y lo primero que les digo es, no, yo no trabajo uno a uno, yo necesito primero que pases por el taller, porque en el taller te das cuenta que no eres ni la única persona que está con esa angustia sobre su voz, ni tu historia es la más trágica, ni tu historia, no, te das cuenta que, o sea, tú sí la has pasado más difícil y nada más una perspectiva te ayuda a tener más confianza porque tú le empiezas a dar confianza a tu compañera o compañero, tu compañera te empieza a dar más confianza a ti, se genera un lugar seguro y el aprendizaje principal que he obtenido es todos estamos buscando lo mismo. Y sé que puede parecer obvio, pero me queda clarísimo. Todos queremos que nuestra voz de niños, la confianza que sentíamos al hablar, bueno, regrese. Y por eso soy tan enfático quienes tienen hijos, quienes tienen hijas y toman el taller. Si ustedes entienden, ya no lo vean por ustedes, si no les, sí, véanlo por sus hijos, véanlos por sus menores que están cerca, porque la voz es como una, no me acuerdo si te decía esta analogía en el taller, pero la voz es como una flama de una vela. O sea, la puedes apagar con muy poquito, ya se sí, apagó. Entonces es como adultos, como figuras cercanas a estos niños, niñas pequeños, es ayudarles a que esa vela siga encendida. sí, Es muy frágil, pero puede ser muy poderosa. Esa vela te incendia un bosque, ¿eh? sí. Incendia, me refiero, sé que suena negativa la connotación, pero esa vela puede prender a la masa para hacer algo maravilloso también. Entonces, es una pequeña flamita que si se cuida bien, tiene un potencial increíble. Y mi principal, perdón, aprendizaje ha sido ese. ¿Cómo nos parecemos todos en la búsqueda de cuál es nuestra verdadera voz? Y me acuerdo ahora, fíjate, en el grupo que acaba de pasar, una chica peruana que se conectaba desde Kioto, Japón. Wow. Y fue increíble porque ella tenía una voz, una colocación que, bueno, para entrar un poco en tecnicismos, no es que tengamos una voz, sino es como el cabello. Si yo te veo a ti, no es que tú tengas el cabello recogido, Ah, tú te ok. peinas así, Sí, pero tu cabello es tu cabello. ¿Me explico? Tu sí, cabello puede estar ajá. recogido, puede estar en un chongo, puede estar, no sé, ondulado, pero Suelto, eso, sí, exacto, pero eso ya son formas de arreglar tu cabello. Tu cabello es tu cabello, es un cabello, digámoslo, neutro, maleable, pero en origen neutro. La voz es igual. Tenemos una voz neutra
y la colocamos a lo largo del día, involuntariamente, y a lo largo de nuestra vida, la colocamos de muchas formas. Ella la colocaba muy agudo, como si fuera una niña muy pequeña. Hay muchas razones, hay muchas razones, no podemos abordarlas quizá en la charla, pero hay muchas razones por las cuales la gente coloca su voz en un lugar agudo. En su caso, fue muy conmovedor porque se dio cuenta que había muchas cosas de esa niña pequeña que ella de adulta no había escuchado. Entonces es como si la niña siguiera viva a través de su voz y la única forma real y profunda en la que ella iba a cambiar la colocación de su voz era ponerle atención a esa niña, que Wow. quería decir tantas cosas. Y entonces en el momento en el que empieza a sentir que ya la está escuchando, pues la niña ya no tiene razón en voz de existir. Sí en esencia, sí en espíritu, sí en experiencia, sí, pero ya no tiene porque ya la escucharon. O sea, al escucharla ya es como, pues si tú hablas, ponte a pensar, si tu hija te habla, hijo te habla, y ya lo escuchaste, ya no tiene que seguir hablando, ya lo escuchaste. Si no lo escuchas, mamá, 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 hasta que él sienta o ella siente que lo escuchaste. Entonces lo Sí. mismo sucede y me llamó mucho la atención ese cambio porque me dice paradójicamente, esto no me lo había dicho, me lo dejó hasta el final, me dice, mira, viajé hasta Japón con esta foto y saca una foto de ella a los 5 años con una Mm, sonrisa increíble. Le dije, imagínate lo que está sintiendo esa nena de 5 años mm, de saber que la llevaste a Japón y wow. que están viviendo en Japón. ¿Cómo crees que se pone esa nena? Entonces empezamos a hablar de eso y se dio cuenta de cosas bien bonitas, pero el aprendizaje que me encantó fue eso que nosotros podemos estar queriendo desde siempre decir nos o decirle al mundo, pero primero es decir nos y no nos escuchamos y esa voz va a sonar a ese niño que está queriendo hablar. Y ese niño necesita, primero, que de verdad le pongamos atención. Sé que se pueden mezclar conceptos del niño interior y todo. Sí, hay que ser como muy cuidadoso con eso porque yo no estoy en contra de ningún tipo. O sea, para mí todo suma, pero en este caso siempre tiene una explicación fisiológica, no Ujú. nada más psicológica, que por supuesto que sí, pero evidentemente lo que sucede acá se refleja en el cuerpo. Entonces, el movimiento de la laringe cuando se eleva y hace que la voz suene más aguda, viene de un comando que sucede acá. ¿Por qué se agudiza mi voz? Vamos viendo para encontrar la razón. Wow. Y el darte cuenta, ¿no? El darte cuenta, al final yo creo que el primer paso para cualquier cambio es crear conciencia. Y Sí, creo que tu taller en eso es impresionante la ayuda que te da. Uno de los ejercicios que nos pones, eh, a mí me ayudó mucho a reflexionar justo en mi voz de infancia, que es lo que dices, que decía, claro, yo era así de que yo pensaba que era cantante y nunca he cantado en mi vida, pero cuando recuerdas justo eso, claro, dices, claro, tengo eso en mí, me gusta exacto, expresarme, me gusta, y lo he dormido, un rato lo he dormido, lo apagué, ¿cómo lo prendo? exacto. Y ¿No? ¿Qué está ahí, decías? sigue ahí. Exacto, Y es lo que acabas de decir es para mí la clave de todo. La gente cree, es una de las exacto, frases que repito, la gente cree que va al taller a aprender. Y le digo, sí, sí vas a aprender, pero primero vas a recordar. sí, O sea, vas a recordar cosas que ya hacías, que por alguna razón o no te acuerdas que las hacías, o crees que ya no te van a servir, o te dan vergüenza, o sí. pues, hay que entender por qué no las haces. Entonces, ya después de que te das cuenta por qué no las haces, mucho más de forma natural, esa misma energía va a regresar a tu voz, porque pues básicamente ahí vivió, ahí es como las figuras están perfectamente alineadas, como meter la estrella en el juego este de los niños, la estrella en la estrella y el círculo en el círculo. No, La estrella entra perfectamente en la estrella, o sea, la voz ahí está y va a entrar perfectamente, nada más hay que darles oportunidad. no. Y Marcelo, hablando de hábitos, ¿no? Ujú. Para mí los hábitos están ahí para facilitarnos la vida Sí, en toma de decisiones. sí. Si hablamos de hábitos y vos, ¿cuáles dirías que son los mejores hábitos o hábitos útiles, no Ujú. digamos mejores, Sí. hábitos útiles para sacar, para potencializar tu voz? Ujú. Ok.
Yo hago mucho énfasis durante el taller, antes del taller y después del taller en los procesos psicoterapéuticos. Soy un Ujú. creyente en que los procesos psicoterapéuticos, independientemente de la escuela de psicología, de la corriente, la que tú sientas que te está ayudando, yo siento que es fundamental. En la voz, eso es fundamental. O sea, yo siempre les digo, ¿quieres cambiar tu voz? Necesitas empezar a ver hacia adentro. Entonces, un hábito para mí es ir a terapia. ¿Cada cuándo? Cada que puedas, preferentemente cada semana, cada 15 días, pero volverlo un hábito. Ese para mí es el primero. ¿Por qué? Porque todos esos insights se van a ir reflejando en tu voz. Si no los trabajas o si los trabajas. Si no los trabajas, ahí están. Y tu voz suena a eso que no has trabajado. Si los trabajas, y yo lo que digo siempre es, las herramientas del taller siempre están vinculadas con un proceso psicoterapéutico individual. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que mucha gente, incluso le he dado el taller a psicólogos, a psicólogas, a psiquiatras, y lo que me dicen me parece muy importante y es que yo no había visto el enfoque de esto y esto y esto hacia la voz. ¿Sí? Entonces les digo, maravilloso, es como momento eureka, darte cuenta que esos hábitos, primero de ir a terapia, segundo, obviamente decir cómo estoy. O sea, yo hago mucho énfasis, es que si tú no te das cuenta cómo estás emocionalmente, tu voz lo va a comunicar Ujú. y los demás iban a saber cómo estás, pero tú no sabes cómo estás. Entonces pongo varios ejemplos ahí que tú viviste a nivel audio en donde les digo a la gente, escuchen, escuchen y me van a decir qué escuchan de estas voces. Y Sí. todos coinciden. No, es que esta voz se escucha apresurada, se escucha inexperta, se escucha... Dijo, ven, así se escuchan ustedes también. Pero quizá nadie tiene la confianza para decirte que te escuchas mal, que te escuchas nerviosa, que te escuchas... ¿Por qué? Porque es un cliente, porque es mi jefe, porque es mi subordinado, porque... Entonces no me lo van a decir, pero sí me escuchan así. Entonces un hábito es, ¿cómo estoy? Esos pequeños momentos que yo lo explico en el taller es, ¿cómo estoy? A la hora que puedas. Si te lo puedes preguntar más veces al día, ideal, pero si no, bueno, una, mínimo. ¿Cómo desperté? Oye, son las 2 de la tarde, ¿cómo fue mi mañana? Porque a partir de ahí, insisto, tu voz va a sonar. Esto que te cuento, porque luego dicen, entonces tú ya tienes una voz perfecta y un dominio absoluto de tu voz. No, o sea, me encantaría. Estoy en un proceso, por eso os digo, yo, para mí hacer este tipo de talleres me ayuda a que todo el tiempo vaya reconectando con esto, porque yo tengo una pareja, porque tengo una esposa, porque coincidimos en muchas cosas, diferimos en muchas otras, Claro. y en ese momento a mí, en pareja, ella me ayuda mucho a decir, oye, hoy pasó algo, ¿no? O sea, le mandé un mensaje de WhatsApp y me dice, oye, vuelvo a escuchar tu mensaje. Me asustaste porque al principio parece que me estás diciendo algo o que me vas a decir algo malo y me vas a decir algo bueno. Y cosas que, claro, o sea, el hecho de que yo imparta estos talleres no me exime de las situaciones humanas que todo el mundo vivimos. Entonces me digo, claro, discúlpame, ¿no? O sea, yo me fui para acá cuando me quería ir para acá. Entonces, estar consciente al menos de eso y tener un código de comunicación, por ejemplo, con tu pareja, ayuda muchísimo. ¿Cómo estoy? Porque si no, mi voz lo va a decir. Ve a Claro. terapia, busca que alguien te ayude a integrar lo que has vivido, porque tu voz ya lo está diciendo. Entonces, tienes dos opciones o te enfocas para que lo cambie en cuanto al sonido, no desde la estética, insisto, sino desde decir, oye, suenas mejor. ¿Qué quiere decir la gente cuando te dice suenas mejor? Suenas más relajado, Sí. menos tenso, menos ansioso, porque tienes un ritmo más controlado, un volumen más equilibrado, un tono más neutro. Tu voz va a terminar por reflejar tu proceso si es que lo estás haciendo bien y consciente. Wow. Y eso es, yo lo noto cuando hablo, yo a veces corro y, Ajá. y siento así que no Sí, estoy respirando claro. cuando corro y cuando hablo con pausas, cuando hablo, o sea, el pausar, que es lo que hablabas del silencio, ¿no? Sí, 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 sí. Que viene también el cómo estoy. Si no nos damos esos silencios en nuestra vida, es muy difícil darnos cuenta cómo estamos. Y pasa en la voz, pasa en el día a día, en el cómo te sientes, en todo. Y eso de pausar a la hora de hablar y a la hora y en tu día a día, la gran diferencia que puede hacer al expresarte, y, o sea, física y Sí. mentalmente con los demás, ¿no? Es fundamental y Eh, nos cuesta mucho. Estamos en una sociedad sí, repleta de ruido y es todo el tiempo estar distraído. Nos cuesta muchísimo. Yo, el primero, obviamente. O sea, es como, no, claro. yo no sé, me pongo mis límites, ¿no? No, no quiero abrir redes sociales hasta que dan las 9 de la mañana.
¿no? Y el cerebro te las pide a las 7 y te las Sí, pide despertando y te las pide a las 8 y te dice, oye, ¿dónde está mi dosis? ¿Dónde está mi dosis? ¿No? O sea, esa adicción del cerebro de decir, dopamina. quiero saber qué está pasando. Y yo ya estoy optando por ciertos hábitos. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero usar Facebook. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero estar informándome todo el tiempo de qué hacen mis conocidos. ¿Por qué? Porque detecto movimiento mental cuando contacto con eso. Ah, perfecto. ¿Me funciona? Me funciona. Perfecto. Me enteré de algo, me enteré porque me tenía que enterar, pero no me Sí. estoy exponiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Qué me está dando, no sé, tener una cuenta de TikTok que no conozco a nadie? Que estoy Mm, subiendo contenido, recibo comentarios y no sé quiénes son. Por lo pronto es de, sí. bueno, perfecto. Abro mi cuenta de Instagram. Todo eso va, en mi opinión, ayudando a decir, ¿cómo puedo conocerme mejor? Cada vez mejor, porque no puedes Ujú. hacerlo todo de un día para otro, pero cada vez mejor para tener eso, como dices, esa armonía, buscar un poquito más de armonía en ese silencio, que puede ser de 2 minutos, ¿eh? O sea, queremos tener Sí, media no. hora. No, no lo vas a obtener. 1 minuto, atesóralo. Si puedes estar 1 minuto tranquilo sin redes sociales, ese minuto de verdad ya es un logro. Y sí lo Claro. podemos ver de esa forma, ¿no? Y hablando de el conocerte y de el como el quererte más, el como el entenderte más, Ujú. ¿qué le dices a esa gente que no le gusta para nada su voz y Sí, no sabe por dónde comenzar a quererla un poquito? ¿Cuál le dirías? Da un primer pasito. ok. ¿Qué pasito sería ese? Yo pongo el ejemplo y la analogía del cuerpo, ¿no? Ujú, Hay un factor y un canon estético en la sociedad, para el cuerpo, para la voz, para el rostro. Hay cuerpos que en este momento, 2023, son aceptados como estéticamente atractivos. ujú, Hay voces, y eso también lo mencionamos en el taller, hay voces que tú podrías pensar, esa voz no me gusta, si no te gusta en este momento, pero hace 70 años o en determinado lugar, esa voz sí es atractiva. Entonces, depende de muchas cosas. Ahora, en el momento en el que estoy, en el lugar donde nací o donde me desenvuelvo, hay un canon estético. Eso no lo marqué yo, eso no lo marcaste tú, no nos corresponde a nosotros decir, voy a cambiar la forma en la que millones de personas perciben la belleza. No podemos. Entonces, lo primero es decir, entender, la voz, tu sonido actual, mi sonido actual y el sonido actual de cualquier persona que nos está escuchando o viendo, es el resultado de muchísimas cosas. Prácticamente es el resultado de todo lo que han vivido en toda su ujú. vida. Y es el resultado y el reflejo de tu estado mental, físico y emocional. Entonces, el sonido es una cosa más compleja de lo que parece. Por lo tanto, lo primero es entender esto para decir, así como el cuerpo, es que tengo lonjitas. Perfecto. ¿Cuáles son las causas de esas lonjitas que no te gustan? Pues pueden ser variadas. Puede ser, es que no hago ejercicio. Ok, pero ¿por qué no haces ejercicio? Bueno, puede haber muchas razones. Porque, no sé, porque soy mamá y acaba de Toda nacer mi hijo semana. hace 2 meses y no tengo tiempo, porque estoy trabajando triple turno y llego muerto y no puedo trabajar, digo, no puedo hacer ejercicio, o tengo ansiedad, como muchísimo y entonces por más que haga ejercicio, los carbohidratos que ingiero sobrepasan al ejercicio que hago. Ya cuando veo todos los factores que hay alrededor, todos esos factores que no es que me hagan mala persona, y que tampoco me puedo castigar con decir, no hiciste ejercicio, ¿por qué no hiciste ejercicio? Me hacen tener el cuerpo que tengo en este momento. ¿Lo quiero cambiar? Acepta ese cuerpo. Yo digo, acepten Ujú. su voz. Sé que cuesta, sé que es que mi voz, sí. Y me lo dicen, no, claro, es que teniendo tu voz, qué fácil. Pues sí, es una voz que se ha trabajado durante años, por Claro. supuesto, que no es un resultado, ay, mira qué bonito, por eso les digo, no, naciste con una voz, no, es que en verdad puede haber ciertas cosas que te ayuden desde que naces, pero de verdad no son las más, o sea, no es la mayoría. Entonces, escúchense, traten de hacer el ejercicio literalmente. Es que no puedo ni escuchar mis notas de voz. Escucha tus notas de voz. Eso es como verte al espejo. Imagínate que no te puedes ver al espejo, Ere. Imagínate Sí, que tú vas caminando y ves un espejo y, ay, no, 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 quítenlo de mí, quítenlo de mí. ¿Quiénes son los vampiros, no? Los que no se pueden ver al espejo, ¿quiénes sí, son? sí, sí. Imagínate como Que vampiro, no, 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 quítenmelo, quítenmelo, porque desaparezco. desaparece. Entonces, no, a ver, escucha tus notas de voz.
escucha tu voz y poco a poco trata de hacer las paces con ese sonido actual que tienes. Antes de cualquier taller, antes de lo que empieza, y eso sí Claro, lo puedes hacer sola o solo, ¿eh? Para eso sí no necesitas a nadie. la Escúchate aceptación. y trata de, ay, es que me da cringe. Sobrepasa el cringe. Dale y vuélvelo a escuchar. Y escúchalo más porque en esa medida, paulatinamente, es un proceso donde tú vas a decir, ok, ok, te acepto, trabajemos, te acepto, conozcámonos mejor, te acepto, cómo te ayudo y cómo me ayudas. Pero si no partimos de esa aceptación, pues es como ir a terapia de pareja, ¿no? Ujú. Y el marido viendo para allá y la mujer viendo para allá y vas con la terapeuta a quejarte del otro. Entonces, la terapeuta yo creo que desde que los ve dicen, no, ustedes no. O sea, no puedes tener una Eso, terapia de pareja a una terapia de pareja donde sí, si bien hay conflicto o ha habido discusión, tal, pero los dos están ahí, pues viéndose, ¿no? Y diciendo, ¿cómo sí? ¿Cómo le hago? O sea, quiero hacerlo. Pues, no, pues me trajo acá que porque dice que la terapia, que si no sé qué, no vas a poder hacer nada. Igual con la sí. voz. Pues le traigo a mi voz aquí al taller porque pues está súper chillona, súper aguda y nasal, pero pues se la traigo a ver si usted le ayuda. No, ¿sabes qué? No te voy a poder ayudar. Imposible ayudarte. Tienes que empezar ayudándote tú. El poder de la aceptación. Absoluto, ¿O no? absoluto. Impresionante. Y en todo, en la voz, en el cuerpo, en la Exacto. mente, en todo, pues es lo que hay. Ahora sí, Lo como dicen los que es, españoles, es lo que hay. No hay exacto. más, ¿no? Sí, entre más te peleas, más se queda ahí lo que te Exactamente, molesta. Exacto. exactamente. Y de entrada yo siempre les digo, da gracias que tienes voz. Hay gente que no Exacto. habla. Nada más Claro. con eso. Si tú no tienes la capacidad de ser agradecido o agradecida con el hecho de tener voz, pues como con todo en el cuerpo, ¿no? Nos quejamos de esto, nos quejamos de, Mm, oh, man, tienes piernas, tienes esto, tienes, bueno, empezar por la gratitud. Tengo voz. sí, Tengo voz, gracias. Perfecto, ya empecemos por ahí, ¿no? sí, claro. Marcelo, para cerrar Sí. entrevista, esta charla, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar? Abrimos cuando me preguntabas sobre qué quería compartir de mí y te hablé de, pues, de este momento de mi vida en donde estoy sin quererme poner una bandera o poner una ideología específica o yo soy así. Y yo quisiera que la gente viera la posibilidad de hacer las paces con su voz como el inicio de un viaje. Yo creo que ese viaje es como si estuvieras literalmente, has traído un copiloto, en el asiento del copiloto has traído un copiloto que no conoces, que no le has dirigido la palabra, que posiblemente te cae mal, que posiblemente no te gusta su olor, no te gusta su imagen, pero está ahí y te está acompañando desde que naciste y te va a acompañar hasta que dejes de existir. Yo propondría, ¿qué tal si te das la oportunidad de ver quién es ese copiloto? ¿Y qué tal si te das la oportunidad de, pues, abrirte a la posibilidad de que pueden pasarla muy bien? Y quizás si les gusta la misma música y se van alternando el playlist del viaje y habrá momentos donde él te va a ayudar o ella te va a ayudar a ver cómo estás o tú la vas a ayudar a ella para ver cómo está. Y es una relación mucho más idealmente equilibrada, bidireccional, que hoy no existe para muchas personas y tienen una relación rota. Entonces, yo les invitaría a conozcan a ese copiloto, dense la oportunidad de ver quién es, en qué estatus está. Básicamente para que el primer abrazo o el primer apretón de manos pues se dé lo más pronto posible para empezar un camino que va a ser muy bonito. Porque pues no buscamos relaciones perfectas, buscamos relaciones sanas. Y en las relaciones sanas hay conflicto, en las relaciones sanas hay que resolver ese conflicto, porque si no, pues buscar la perfección definitivamente sería un tiempo perdido, Eri. Ujú. Wow, qué gran mensaje, ¿no? Al darte la oportunidad de conocer, de aceptar, de agradecer todo, ¿no? A tu copiloto, siempre está ahí contigo. Siempre. Qué gran mensaje. Muchísimas gracias, Marcel. Te agradezco tu tiempo. Como siempre, un gusto charlar contigo, Igualmente, reconectar. Eri. Y bueno, los invito a seguir a Marcelo en sus redes sociales. Las vamos a dejar aquí para que lo sigan en Instagram, en TikTok. Uh -huh. Tienes
¿Qué otras redes Estoy en tienes? Instagram y en TikTok primordialmente, y estoy también ahí mismo en Instagram y en TikTok. Van a ver mi Linktree, donde pueden llegar a mi podcast, donde también tengo conversaciones y charlas con gente que admiro, que me gustaría mucho también invitarte después, ahora para regresar Gracias, la visita. Y me encantaría, gracias. sí, en cualquiera de esas dos redes pueden llegar, o bien también en la red de Tu Voz es Única, Tu Voz es Única Taller en Instagram. Si ustedes están interesadas o interesados, ahí el equipo de trabajo con muchísimo gusto les puede dar toda la información para que nos acompañen en alguna edición. Mayoritariamente tenemos ediciones en línea, como te digo, pues ya está abierto a todo el mercado en Latinoamérica, latinos en Estados Unidos, latinos, gente latina como tú que están en Europa, y tenemos un taller presencial que solamente se imparte en Guadalajara. Cada Ok, 3 meses, un taller presencial en Guadalajara, que hemos tenido la fortuna de que han venido personas de fuera de Guadalajara, y ya empiezan a venir también fuera de México. Estoy muy contento con el resultado, que la gente se va muy feliz del taller, y muy feliz lo digo por esto, te vas con eh, trabajo, pero sabes qué vas a hacer, sabes qué tienes que hacer, ¿no? yo salí con esperanza, con energía, Qué con bueno, curiosidad. Así es como yo salí y qué me bueno. encantaría que la gente se diera la oportunidad. Creo que es una gran herramienta que todos necesitaríamos trabajar. La voz la usamos todos los días y bueno, te agradezco muchísimo y bueno, estamos aquí para seguir sumando Gracias, y Eri. para seguir ayudando a la gente a descubrirse. Así es. Te agradezco mucho por el tiempo, la charla, y deseo que tu proyecto siga adelante, que crezca muchísimo y que mucha gente te escuche y escuche a las personas con las que charlas, porque el mensaje, la intención y la energía que le pones me parece sumamente valiosa. Entonces deseo que llegue a cada vez más personas, Eri. Muchas gracias, Marcelo. Con mucho gusto. Igualmente.